acetilcolina, catecolamina, serotonina, histamina, glutamato y GABA. No he tenido miedo, no es difícil y por el contrario es muy interesante saber de esto. Vamos con la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es la capacidad de remitir información de una célula a otra, nos dice el enunciado. Es un proceso activo, definitivamente es activo y se da entre dos células. Una que es presináptica, normalmente que viene a ser una neurona, que es su nombre debería ser una neurona sináptica, y la otra que podría ser otra neurona, en este caso sería la segunda neurona postsináptica. ¿Sí? La primera va a generar la señal a nivel de donde del soma. Esta se va a transmitir el potencial de acción se transmite por lo que es el axón, llega hacia el botón sináptico, la porción terminal de lo que vendría a ser. Acá es donde se va a dar la sinapsis, en la parte final de la primera neurona sináptica, en el botón sináptico, y este botón sináptico va a segregar, en este caso, neurotransmisores hacia la neurona presináptica. ¿A qué parte? Al soma de la neurona siguiente, específicamente a las dendritas y específicamente dentro de estas dendritas a las espinas dendríticas. ¿Hasta acá todo claro? ¿Sí? ¿Eso lo hemos visto antes? No, por primera vez. Ok, entonces vamos a tratar de desglosarlo muy bien. ¿Sí? Entonces, en la parte final, como podemos ver, esta parte es la parte final de lo que viene a ser esa neurona, el axón. Tenemos múltiples porciones terminales. El botón sináptico, que viene a ser la porción terminal del axón, contiene vesículas. Normalmente estas vesículas dentro contienen a los neurotransmisores. Vamos a ver cómo se forman estos neurotransmisores. ¿Sí? Estos neurotransmisores tienen múltiples efectos, ya sea en la neurona postsináptica o en la misma neurona que ha segregado. Normalmente, este neurotransmisor, el efecto que tiene en la misma neurona es inhibitoria, mientras que en la posterior puede ser ya sea excitatoria o inhibitoria. ¿Sí? Muy bien. Ahora, no solamente se puede hacer la sinapsis entre neurona y neurona, nosotros también podemos hacer la sinapsis entre la neurona y un músculo. Y a eso ya denominamos unión neuromuscular. ¿Bien? También la podemos hacer con órganos endocrinos. Y a eso lo denominamos unión neuroendocrina. ¿Vale? ¿Ok? Muy bien. Estos transductores biológicos, principalmente lo que es el neurotransmisor, va a ser liberado en primer lugar, ¿por qué? Por una descarga eléctrica. Y esta descarga eléctrica va a segregar este neurotransmisor que finalmente va a hacer una señal química. Y esta señal química puede conducir a otra nueva señal eléctrica en la siguiente neurona. ¿Sí? Las neuronas establecen en promedio unas 10.000 conexiones sinápticas. ¿Sí? Una sola neurona. Ahora, imagínense, sobre esta neurona se pueden anclar otras 10 neuronas más. O sea, son aproximadamente 10 veces más en promedio las sinapsis que se puede generar en una sola neurona. Estamos hablando de una red inmensa, infinita, de lo que viene a ser conexiones sinápticas. ¿Sí? Y hay un enmarañado, hay una comunicación entre muchas de ellas. Es por eso que todavía la medicina no ha determinado la función exacta del cerebro. Tenemos, o bueno, antes teníamos la sistematización por lóbulos y funciones de acuerdo a ello. Ahora ya no se habla de una sistematización por lóbulos. Ahora se llama tractos corticales. ¿Sí? Y tenemos muchos tractos corticales, pero no termina ahí. O sea, con eso tampoco hemos terminado de estudiar y determinar la función completa del cerebro. Llegamos a hablar de un 10% o un 15% cotidianamente y en el mejor de los casos. Einstein supuestamente llegaba hasta un 25% de la capacidad del cerebro, imagínense. Entonces nosotros tenemos un gran trecho por descubrir de
qué motivo no usamos todo el cerebro. La sinapsis, de acuerdo a su localización, habíamos indicado cuál era la forma más frecuente entre el axón y la dendrita, ¿verdad? Esa es la forma más frecuente de sinapsis. Pero también pueden existir otro tipo de comunicaciones de acuerdo a su localización. Y acá nos dice, tenemos una que es una sinapsis axo. La primera parte nos va a decir de dónde viene la neurona presináptica, axo, y hacia dónde va, somática. Entonces va del axón hacia el soma. Del axón hacia el soma. Lo cotidiano es la segunda. Es una sinapsis axo-dendrítica, que va del axón, que es la neurona presináptica, hacia la dendrita de la neurona postsináptica. ¿Sí? Y también tenemos la siguiente, que se salta lo que vendría a ser el soma, no es frecuente este tipo de conexión sináptica, y se va al axón de la siguiente neurona. ¿Sí? Axo-axón. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la más frecuente? La axodendrítica, la más frecuente, no se olviden. Específicamente, ¿dónde? Si nosotros hacemos un zoom a las dendritas tienen o amplían su espacio para pues, justamente tener mayor cantidad de conexiones sinápticas. ¿Y cómo lo hacen? Mediante estos pequeños botones que son las espinas sinápticas. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque el perder estas espinas o el no desarrollar estas espinas está muy relacionada a patologías como, por ejemplo, Alzheimer. Las personas con algún tipo de demencia tienen menos cantidad de espinas sinápticas. Las características morfológicas. ¿Tienen un plumón, chicos? Claudia. Gracias, doctora. Entonces, las espinas sinápticas tienen diferentes características. La más frecuente es esta, que es funcoide. Tenemos las filiformes y las basales o, pues, fusiformes. Bien, entonces, de estas, la desarrollada es esta. Normalmente cuando tenemos entonces una espina, imaginemos que todo esto es nuestra dendrita. Estas son nuestras espinas dendríticas. Esta es la correcta, la buena, la desarrollada. Estas son formas no desarrolladas. ¿Bien? Normalmente cuando hay una conexión sináptica, la conexión sináptica sobre la espina dendrítica, siempre es excitatoria. ¿Sí? Y cuando hay una conexión inhibitoria con las dendritas, normalmente es en la parte donde no está la espina dendrítica, o sea, a este nivel. ¿Bien? Ok. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el neurotransmisor glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio, normalmente tenemos sus receptores acá, a nivel de la espina dendrítica. Mientras que de la GABA, pues tenemos una gran parte acá, ¿sí? Que es inhibitorio. Bien. De acuerdo al estímulo, nosotros vamos a tener dos tipos de sinapsis. Sinapsis químicas y sinapsis eléctricas, ¿sí? Y para ello, pues, tiene mucho que ver cómo hace la conexión mediante sus receptores. Bien, nosotros en la sinapsis eléctrica tenemos estas estructuras que son las uniones en hendidura, tienen otros nombres como conexinas, uniones K o polinas. ¿Cuál es la función de esta estructura? Conectar una neurona con la siguiente neurona. La neurona preganglionial con la neurona presináptica con la postsináptica. ¿Sí? Ahora, este tipo de conexión sináptica es rápida. Cuando esta se
corinas, conecinas, uniones en hendidura hacia la siguiente neurona. Entonces, hay una conexión muy rápida a diferencia de esta otra que tiene un proceso un poco más tarde. ¿Bien? ¿Dónde o cuál es el mejor ejemplo de este tipo de sinapsis eléctrica? Las neuronas, muchas de ellas, músculos cardíacos. En este caso, por ejemplo, tenemos los discos intercalares, que son las uniones estrechas a nivel del músculo miocárdico, y en el músculo liso, en el caso, por ejemplo, del útero, cuando hacen una contracción uterina, en la gestación, pues todo funciona como un sinsitio. Todos los músculos, pues no vienen a despolarizarse de una parte, otra parte, otra parte, otra parte. Todo al unísono genera una contracción por este tipo de condiciones. ¿Sí? Ahora vamos con lo que es las conexiones sinápticas químicas. ¿Qué usan? Muy bien. Entonces, la sinapsis química usa neurotransmisores, mientras que la eléctrica, pues su nombre lo dice, usa electricidad y hacemos uso de las uniones estrechas para pues, que conecten rápidamente. Y a diferencia, nosotros tenemos en este caso receptores, ¿sí? Receptores especializados. Muchos de estos receptores tienen capacidad para recibir información no solamente de un neurotransmisor, sino de más de uno. Pero cuando decimos que son especializados, quiere decir que se excitan mucho más rápido, por ejemplo, con el GABA que con la acetilcolina. La acetilcolina necesita 10 acetilcolinas para poder estimular este reclutamiento, que la GABA con una y es estimula. Entonces, esa es la capacidad de estos receptores, son especializados. ¿Vale? Ok, esto vendría a ser ya desglosando un poco de lo que es una sinapsis química, ¿sí? Y estos son los procesos. El primer paso, las moléculas de neurotransmisores se sintetizan a partir de precursores bajo la influencia de enzimas. Normalmente los precursores vienen desde la parte hematógena e ingresan por algún tipo de difusión, ya sea activa o facilitada, a lo que es la neurona, y las enzimas, sí, normalmente las genera la misma neurona. Entonces, lo que hacen estas enzimas es unir justamente los precursores y al generar el precursor, o bueno, al unir los precursores, forman el neurotransmisor. Las moléculas de los neurotransmisores no están libres en el citoplasma, porque dentro, o normalmente dentro del citoplasma, hay enzimas que degradan estos neurotransmisores. Entonces, para evitar su degradación una vez formados, tienen que ser almacenados. ¿Dónde? En las vesículas sinápticas. ¿Sí? ¿Ok? Bien, como tercer paso, las moléculas de los neurotransmisores fluyen de las vesículas hacia lo que viene a ser la hendidura o el espacio sináptico. ¿Sí? ¿Ok? Después de estar en el espacio sináptico o de pues, segregarse al espacio sináptico, estos van a ir hacia receptores, ya sea heteroreceptores o autorreceptores. Hetero porque no es el receptor de la misma neurona, es otra, y autorreceptores que pueden ser ubicados en la porción final de la neurona presináptica o también podría estar ubicado a nivel del soma o de sus dendritas. ¿Sí? Entonces los receptores no se limitan a una sola área, no se limitan solamente a estar dentro de lo que viene a ser el botón sináptico o la porción terminal. Puede ser en cualquier parte de lo que es el soma, tal vez incluso dentro del soma o las dendritas. ¿Bien? Ok. Cuando nosotros tenemos una despolarización en lo que viene a ser el botón sináptico, esta se da gracias a los canales de sodio voltaje dependientes. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cuando hemos tenido lo que es el potencial de acción, el principal canal que permitía el potencial de acción era el canal de sodio voltaje dependiente, ¿verdad? Muy bien, entonces, una vez que tenemos ese canal activo, pues tenemos la despolarización de esta parte y esa despolarización va a condicionar a que haya cosa, liberación de neurotransmisores. ¿Bien? ¿Cómo se genera? Y este concepto vamos a verlo bastante más adelante.
¿Cómo se genera la unión de esta vesícula hacia lo que viene a ser el botón sináptico? Mediante este complejo, ¿sí? El complejo SNARE. Este complejo SNARE permite que estas proteínas, la sintaxina, el SNAP25 y la sinaptobredina, hagan o unan esta vesícula de forma estrecha a lo que es la membrana citoplasmática. Y de esa manera, pues, nosotros podemos expulsar estos neurotransmisores. ¿Bien? Este complejo se activa gracias a ¿qué? A la función del calcio. Cuando nosotros tenemos la entrada de calcio dentro de lo que viene a ser el botón sináptico, pues estas se acoplan junto con estas proteínas para generar la unión. Muy bien. Los neurotransmisores son sustancias químicas y su función es transmitir señales entre las neuronas, ¿vale? Es importante lo que ya les había comentado. Nosotros tenemos heteroreceptores, si es que estos son de la postsináptica, o autorreceptores. Estos autorreceptores pueden estar en el botón sináptico o también en el soma. Normalmente, como ya había indicado, los autorreceptores tienen como función regular la secreción y lógicamente la función de las neuronas presinápticas. Bien, una vez que estos neurotransmisores están en el espacio sináptico, pues van a pasar muchas cosas con ellas. Una, que lógicamente van a llegar a sus receptores para hacer acción sobre ellas, pero después de hacer la acción, ¿qué pasa con ellas? La primera, pueden ser recapturadas en su forma inicial, ¿sí? La segunda, mediante enzimas, pueden ser degradadas o simplemente pueden ir hacia lo que es el plasma por difusión y perderse. ¿Sí? Esas son las formas de cómo se van degradando los neurotransmisores a nivel del espacio sináptico. Bien. ¿Cuáles son las características de estos neurotransmisores? De todos ellos. Deben almacenarse en vesículas en el terminal sináptico. ¿Okay? Deben ser sintetizados por una neurona presináptica. Muy bien. Deben ser liberados en una cantidad suficiente para ejercer una acción sobre la neurona postsináptica. ¿Okay? Cuando se administra de forma exógena, o sea, que todos estos neurotransmisores tienen un agonista, tienen una molécula similar químicamente hecha, y cuando nosotros administramos en el cuerpo, pues tienen que cumplir la misma función, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos a la noradrenalina como neurotransmisor, nosotros hemos creado a la norepinefrina, y cuando nosotros le metemos norepinefrina, generamos la misma acción que la noradrenalina. ¿Ven? Entonces, esa es la característica de un neurotransmisor también. Debe existir un sistema de remoción para el cese de su acción, porque si no hubiera este sistema de remoción, llega a ser tóxico. ¿Bien? Llega a convertirse en un virus y mata a las células, mata a nosotros. Los neurotransmisores funcionan mediante sus receptores postsinápticos, y estos receptores postsinápticos pueden hacer acción mediante dos formas. Uno, que es ionotrópico, cuando permiten el paso de estos neurotransmisores al nosotros unirnos al receptor postsináptico, y estos iones van a tener libre flujo gracias a esta unión. ¿Sí? ¿Entendimos esa parte? Bien. El neurotransmisor viene, se une a lo que viene a ser la proteína de transmembrana y abre el canal, y ya hay un pase libre para el flujo de iones. La siguiente es que esta tenga una unión a lo que viene a ser los metamotróficos, que se unen a
proteína G, ¿sí? Donde vamos a hacer uso mediante el AMP cíclico para poder abrir estas proteínas transmembranas para el flujo de iones, ¿sí? ¿Ok? Vamos entonces, los neurotransmisores como tal, ya entrando dentro de la parte de neurotransmisores, nosotros podemos catalogarlos de dos formas, como moléculas pequeñas y moléculas grandes, o moléculas pequeñas y péptidos. Como ustedes han visto en biología, pues nosotros tenemos en moléculas como aminoácidos, los péptidos ya son un poco más grandes, están conformadas de 2 a 50 aminoácidos, mientras que las proteínas van de 80 a 300 aminoácidos, ¿vale? Entonces, en este caso estamos hablando de moléculas pequeñas, que normalmente son aminas o aminoácidos, como pueden ver acá, y las moléculas medianas, que vendrían a ser los péptidos, ¿sí? Dentro de las moléculas tenemos moléculas, dentro de la acción de los neurotransmisores tenemos algunos que son de acción mucho más rápida, que son estos aminoácidos, y unos que son un poco más lentos, que son las aminas diógenas. Al igual que los péptidos opioides, ambos son de acción lenta cuando pues, se segregan en el sistema. ¿Bien? Dentro de lo que son los aminoácidos, nosotros tenemos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Dentro del complejo no esencial, bien, y tenemos dentro de estos aminoácidos no proteicos que están o que están dentro de estos. Dentro de los aminoácidos entonces tenemos a la glicina, al glutamato y al aspartato. Y dentro de los no proteicos tenemos a la GABA y a la taurina. Ahora vamos a ver la función de cada uno de ellos. Dentro de las aminas biógenas tenemos a las catecolaminas y dentro de estas, pues las tres son catecolaminas. No solamente la noradrenalina y la adrenalina, ¿sí? También la dopamina es una catecolamina. Y dentro de las monaminas está la serotonina y la histamina. ¿Ok? Estos nucleótidos, tanto la adenosina como la ATP, son reguladores. Dentro de los neurotransmisores regulan de forma básicamente inhibitoria o excitatoria a nivel de lo que es la neurona pregradiana, ¿sí? Al igual que el óxido nítrico. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre lo que es los neurotransmisores de molécula pequeña y los neurotransmisores de molécula grande o los péptidos? La diferencia es que las moléculas pequeñas se forman a nivel del botón sináptico, mientras que los péptidos se forman en el citosol o en el retículo endoplasmático y son transportados en forma de vesículas hasta el botón sináptico. ¿Sí? Muy bien. Pasemos a la acetilcolina. ¿Hasta acá estamos bien? Doctor, lo último que mencionó, ¿puede repetir? Los precursores para lo que son las aminas, para lo que son los neurotransmisores pequeños, están normalmente en el botón sináptico. Lo que se genera, o lo que genera la neurona en la parte del soma, son las enzimas. Las enzimas son transportadas por el axón y esta enzima une estos precursores a nivel del botón sináptico. Así que la formación de las moléculas pequeñas de neurotransmisores se hace en el botón sináptico. ¿Bien? A diferencia de los péptidos más grandes, como son péptidos, pues el retículo endoplasmático rugoso es formado y también el citosol son los encargados de formar este tipo de estructuras. Así que se forma a nivel de lo que es el citosol y de ahí recién son transportados y ya formados hacia lo que es la vesícula sináptica y después liberados. ¿Bien? Acetilcolina, chicos. Y este va a ser tal vez un neurotransmisor del que vamos a hablar un poquito más, para poder tener un poquito más de comprensión sobre este tema. ¿Sí? Ok. Es una esterocolina. Se sintetiza a través de, o a partir de estos dos precursores, la colina y la acetilcoenzima A. Habíamos indicado que la enzima la forman las mitocondrias a nivel de lo que es el
excitación y se genera esta acetilcoenzima A que va a venir por dónde, por el axón y se va a almacenar o va a estar dentro del receptor sináptico. Nosotros tenemos a la colina que vamos a tenerla ¿de dónde? Normalmente del hígado y este alcohol nitrogenado pues va a ser transportado por la vía hematógena hasta lo que es el cerebro y a través de lo que es la difusión occipital va a entrar en lo que vendría a ser el botón sináptico. Ya tenemos a nuestros dos precursores, la enzima que se genera en el citosol y tenemos la colina. Entonces necesitamos una enzima que una ambas estructuras. ¿Cuál es? Muy bien, la acetilcolinesterasa. Entonces la acetilcolinesterasa va a unir ambos y eureka, tenemos acetilcolina. La acetilcolina, como todo neurotransmisor, habíamos indicado que tiene que estar almacenada en vesículas sinápticas. Perfecto. Una vez que se liberan al espacio sináptico, van a hacer su acción en los receptores, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los receptores? Colinérgicos. Colinérgicos, perfecto. Pero una vez que ya termina de hacer acción sobre los receptores colinérgicos, tiene que ser degradado. En este caso sí es degradado. Muchos de los neurotransmisores se vuelven a reabsorber o se vuelven a reabsorber sobre lo que vendría a ser la neurona presináptica en su forma original. En este caso, no. En este caso se degrada. ¿Sí? En colina y acetato. La colina sí es, de nuevo, metida dentro del botón sináptico para seguir formando más acetilcolina, mientras que el acetato es un producto de degradación. ¿Sí? ¿Cómo se llama la enzima? Acetilcolinesterasa. Acetilcolintransferasa. Diferencia, por favor. ¿Sí? Ok. Pequeños detalles. Son un 0 o un 20. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, ¿dónde tenemos acetilcolina? ¿Dónde hace acción la acetilcolina? Principalmente en el sistema nervioso central. ¿Sí? Y en el sistema nervioso central, ¿en qué parte? Vamos a ver. A nivel de lo que es el músculo esquelético, el sistema somático, ¿sí? La acción ósea que se da entre lo que es el nervio y el músculo, que se llama unión neuromuscular, es donde hace acción la acetilcolina. En esta zona es donde se genera un tipo de enfermedad por inacción de esta acetilcolina sobre sus receptores. Se llama miastenia gravis. ¿Habían escuchado alguna vez esta enfermedad? Ok. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que ataca los receptores a nivel de lo que viene a ser el músculo esquelético. Y por ende, pues así nosotros soltemos acetilcolina, no hay efectos sobre los músculos. ¿Cuál es la principal característica clínica? Debilidad, fatigabilidad, muchas veces diplopía. ¿Por qué? Por análisis de músculos dentro del órgano. Bien, entonces ya sabemos el por qué. Y si yo preguntara, en la miastenia gravis, ¿cómo se encuentra la acetilcolina, chicos? A nivel del espacio o de la hendidura sináptica. ¿Aumentada? Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Igual, no ha habido un problema con la liberación de la acetilcolina. Es la misma. No hay aumento. Se mantiene. Bien. No está disminuida la acetilcolina, no es un problema de la acetilcolina, es un problema de sus receptores. ¿Verdad? Está normal. Está normal. Bien. Muy bien. Entonces, el primer sistema que hemos visto es músculo esquelético, ¿verdad? Ahora tenemos el sistema nervioso autónomo también, que está pues mediado por la acetilcolina. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Cualquiera pensaría parasimpático solamente acetilcolina.
No, el simpático también tiene acetilcolina. Porque el simpático, si bien es cierto, está principalmente mediado por la noradrenalina y la adrenalina como principales neurotransmisores efectores, previo a eso, se tiene que valer de la acetilcolina para funcionar. ¿Bien? Muy bien. Desglosemos entonces en primer lugar al parasimpático. El parasimpático, tenemos qué cosa? Lo que viene a ser la acetilcolina siempre en las neuronas ganglionales. Para hacer acción en lo que es el sistema simpático y parasimpático, usamos dos neuronas, como ustedes pueden ver, ¿sí? Y cuando escuchen la palabra ganglio, es básico, ¿sí? Viene una neurona y le pasa la información a la siguiente neurona. Si escuchan ganglio, es eso, básico, ¿bien? Entonces tenemos ganglios simpáticos y ganglios parasimpáticos. Dentro de lo que son los ganglios simpáticos, donde se va a pasar de la primera neurona a la segunda neurona, usa ¿qué cosa? Acetilcolina, específicamente los receptores nicotínicos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Ok. En este caso, la diferencia entre uno y el otro es los tipos de receptores. En el caso del músculo esquelético tenemos los receptores tipo N1, mientras que a nivel del sistema nervioso central tenemos los receptores tipo N2. ¿Sí? Es algo muy interesante. Si ven este gráfico, en esta parte, nosotros tenemos solamente una neurona que va hacia ¿dónde? Médula suprarrenal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la médula suprarrenal se comporta como si fuera un ganglio. Bien. Este estimula mediante la acetilcolina y finalmente este va a liberar al torrente sanguíneo la adrenalina y noradrenalina. ¿Vale? Ok. Y ya, como segunda neurona, a nivel de lo que viene a ser glándulas salivales, glándulas endocrinas, tenemos receptores del tipo muscarínico. Bien. Estos cuadros van a verlo bastante en todos los receptores, así que con este tiene que quedar claro cómo funciona esta situación. Bien. Acá tenemos todos los tipos de receptores de lo que es la acetilcolina. Tenemos receptores nicotínicos y muscarínicos. Perfecto. Tenemos receptores nicotínicos tipo 1 y 2, ¿verdad? Y tenemos muscarínicos 1, 2, 3, 4, 5. Es importante el segundo mensajero y la conductancia a los iones, y es por eso que vimos previamente en la clase. El segundo mensajero para los receptores nicotínicos, ¿cuáles son? No tienen. ¿Okay? Son de tipo iónicos. Muy bien, perfecto. Y los segundos mensajeros para lo que viene a ser los muscarínicos son todos estos, ¿verdad? Ahora los vamos a desglosar. Entonces ya podemos determinar cuáles son tipos ionotrópicos versus metabotrópicos. Bueno, no quiere tanto que ver. ¿Por qué hay ganglios? ¿Por qué no podría ser solo una neurona? ¿Por qué tendría que haber ganglios? ¿Cuál es para la conexión? ¿Cuál es la función? El detalle es que los ganglios tienen un efecto de ramificación, por así decirlo. O sea, imaginan que viene una neurona hacia el ganglio y el ganglio no solamente va hacia un solo lado, sino que se ramifica para muchos órganos. Entonces tiene un sistema de dispersión, por así decirlo. Y también, al nosotros tener muchos ganglios, hay un efecto de suplir funciones. O sea, imagínate que al corazón, que es un órgano muy importante, solo le llegará un ganglio.
entonces el riesgo de que ese corazón falle, si es que este ganglio falla, es directamente proporcional, o sea, se va a morir. Pero si tenemos 2 o 3 ganglios que mandan raíces hacia este corazón, el riesgo disminuye. Entonces, es por eso que existen estos sistemas para poder, de una u otra forma, menguar el riesgo ante posibles enfermedades. ¿Ves el qué? Adiós. De verdad, hay muchos sistemas y hay miles de formas que ha hecho que nuestro cuerpo sea tan perfecto que normalmente los médicos lo único que hacemos es darle una ayudita, ¿sí? Darle una ayudita al cuerpo para poder mejorar su salud. Pero gran cosa en realidad se van a dar cuenta que los médicos no hacemos con eso. Y el dicho que dice, si esta persona tiene que morir, va a morir. Si esta persona tiene que vivir, va a vivir, es muy cierto. Hay patologías tan severas y dices, wow, esta patología lo va a matar a este señor. Esta persona vive. Y un resfriado puede matar a otra persona, es cierto. Es cierto. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a decir. Entonces, si hablamos que estos dos acá, estos receptores N1 y N2 son ¿qué cosa? Ionotrópicos, su acción será rápida, ¿verdad? Y los metabotrópicos un poco más prolongados. Muy bien. Su ubicación, ¿dónde está el N1 y el N2? Músculo esquelético, ya habíamos visto, el niño es el otro. Y el N2 está en los ganglios neurovegetativos, ¿verdad? Ganglios neurovegetativos, N2, y N1, músculo esquelético. ¿Bien? Ok. Si nosotros vemos la conductancia a los iones, en ambos casos, al nosotros aumentar la conductancia al sodio, ¿qué pasa con la neurona? Se emociona, se despolariza. ¿Qué pasa? Se despolariza. Se despolariza, ¿verdad? Rápidamente. Muy bien. Entonces, eso condiciona ¿a qué? A una acción positiva. ¿Vale? Ahora, dentro de los receptores tipo muscarínicos tenemos unos que son inhibitorios y otros que son excitatorios, por así decirlo. ¿Sí? Por ejemplo, el M1, el M3 y el M5 están mediados por la proteína G2 y eso aumenta el diacilglicerol entre el fosfato fosfato muy bien. ¿Qué condicionan estas? ¿Qué condicionan estas? Es muy importante su función. ¿Por qué? Porque van a generar que entre la conductancia al calcio. ¿Bien? ¿Qué genera entonces cuando entra el calcio dentro de la célula? Muy bien. Pero también aumenta las cargas positivas. ¿Eso qué condiciona? Despolarización. Perfecto. ¿Qué pasaría si entra el potasio dentro de la célula? ¿Qué pasaría si entra el potasio en la célula? Aumentaría las cargas, ¿verdad? Generaría una despolarización. Entonces, ¿está bien dicho entra o sale? No. Entonces, vamos a referirnos de mejor manera a este cuadro, ¿sí? Aumenta la conductancia. Si yo digo aumenta la conductancia al potasio, ¿qué estoy indicando? ¿Que el potasio está saliendo o entrando? Saliendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué está haciendo? Está perdiendo cargas positivas. ¿Qué pasa con la célula? Se está hiperpolarizando. ¿Bien? Ok. ¿Dónde están ubicados entonces estos receptores? El M1, principalmente en el sistema nervioso central, en ganglios también, en el sistema digestivo, el M2 a nivel del miocardio, bajando qué cosa, frecuencia cardíaca, lógicamente, el M3 en glándulas y en músculo liso, el M4 en el sistema nervioso central, páncreas, y el M5 en el sistema nervioso central. Principalmente trabajan M1,
farmacología y parte de neurotransmisores tiene que ver mucho con farmacología. Así que no tienen miedo. Comenzamos acá. En primer lugar, nosotros necesitamos ¿qué cosa? ¿Qué se forma en las mitocondrias? Acetilcoenzima A, ¿verdad? Y habíamos dicho que la colina normalmente es un producto que reabsorbemos o que viene desde la parte hematógena del hígado. ¿Bien? ¿Cómo entra? Mediante la difusión precipitada con el sodio. Entonces, entra la coenzima, la colina y entra la acetilcolina, y la unión de estas dos mediante ¿quién? Colina, acetiltransferasa va a formar acetilcolina. Perfecto. Muy bien. Para que esta acetilcolina entre dentro de la vesícula, hace un cotransporte. Mientras entra la acetilcolina, tiene que salir los iones hidrogeniones. Aquí hay una diferencia de acidez. Las vesículas normalmente son un poco más ácidas, tienen más cantidad de iones hidrogeniones. ¿Sí? Y por ese motivo, y gracias a ello, tiene la capacidad de hacer el intercambio mediante el transporte con lo que es la acetilcolina. Un medicamento llamado besamicol no permite el ingreso de esta acetilcolina. ¿Sí? Ok. Ahora, después de esto, nosotros tenemos ¿qué cosa? Ya la acetilcolina almacenada dentro de la vesícula. Bien. Vienen los canales de calcio, voltaje dependientes, porque viene la despolarización por efecto de ¿qué? El potencial de acción, hay una despolarización y pues activa estos canales de calcio, voltaje dependientes. Y estos canales voltaje dependientes dejan entrar el calcio. ¿Acá? Una vez que entra el calcio, que habíamos dicho que necesita la vesícula para unirse, calcio, ¿verdad? Mediante el complejo SNARE. Ya lo hemos visto. Entonces, en esta unión o en esta futura unión actúa la toxina botulínica. No permite la unión de la vesícula con lo que es la membrana plasmática. Por ende, no hay acción de la acetilcolina sobre el músculo efector. Entonces, ¿qué hará si yo le pongo, por ejemplo, a la doctora Botox en la frente? Una parálisis, ¿verdad? Muy bien, esa es la función del Botox. ¿Bien? ¿Ok? Una vez que se ha liberado a nivel de lo que es el espacio sináptico, hay muchas cosas que puede hacer. Una, y la principal, por la que se libera es para unirse a sus receptores. ¿Qué tipo de receptores tenemos? Muscarínicos y también nicotínicos, ¿verdad? Se une a los receptores muscarínicos o nicotínicos dependiendo del órgano. Bien, ya hizo su efecto. Tenemos inhibidores de la acetilcolinesterasa. O sea, nosotros tenemos enzimas a nivel del espacio sináptico. ¿Cómo se llama esa enzima que va a degradar a la acetilcolina? Acetilcolinesterasa. Muy bien. Yo tengo una enfermedad que se llama miastenia gravis. Lamentablemente yo no tengo una forma de hacer que segregue en mi cuerpo más acetilcolina. No la tengo. Entonces, ¿qué hago? Inhibo la acetilcolinesterasa para que la acetilcolina que está acá tenga más tiempo de acción. ¿Ok? Nosotros damos entonces inhibidores de la acetilcolinesterasa para tratar la miastenia gravis. ¿Ok? El mestinón, por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que eso es básicamente lo que quería enseñar de esta diapositiva. Bien. Vamos con la correlación, entonces. A nivel parasimpático, ¿qué hace la acetilcolina? Con la pupila. La contrae, ¿verdad? También a nivel parasimpático hace una estimulación de la salivación, reduce los latidos cardíacos, hace bradicardia, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar y contrae la vejiga, relaja el resto. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una intoxicación por órganos fosforados, y tienen
la acetilcolinesterasa. Tenemos una acción exagerada de qué? De la acetilcolina. Serán entonces todos estos síntomas que presentemos producto de qué? De la intoxicación por órganos fosforados. Los chicos super ratones, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Entendió? Bien. En la enfermedad de Alzheimer, bueno, la acetilcolina está muy relacionada con lo que es la memoria de largo plazo. Es en realidad el neurotransmisor que permite está muy asociado con lo que es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, reducciones en la acetilcolinesterasa o con la acetilcolina puede conducir a esta enfermedad. ¿Sí? El curare es un medicamento que se usa bastante en cirugía, que va contra los receptores NM2 y va a producir una parálisis flácida. Normalmente el curare lo usábamos antes para poder intubar a los pacientes, para que relajen todos los músculos a nivel cervical y poner el tubo endotraqueal, pues hacíamos eso. La toxina botulínica impide la liberación de la acetilcolina mediante la inhibición, en este caso de la sinaptobrevina, que es parte del complejo SNARE, y lógicamente produce una contracción, una parálisis flácida. ¿Sí? Y los inhibidores de la acetilcolina, como la neostigmina, la pirostigmina o el hidrofonio, son medicamentos que actualmente usamos en la miastenia gravis. ¿Ok? ¿Dónde los usábamos? Acá, ¿verdad? Toxina botulínica, acá. Nos permite que se asocie o que se libere lo que es la vesícula hacia lo que es la membrana ciliar. Muy bien. Este es el destino. No se ve muy bien, pero lo vean en sus diapositivas. ¿Qué más? La miastenia gravis ya habíamos indicado, bloquea los receptores NM a nivel del terminal postsináptico. ¿Qué va a producir? Dosis corporal. ¿Saben qué es la dosis? Caída del párpado. Caída del párpado. Muy bien. Debilidad y fatigabilidad. Términos diferentes, ¿verdad? ¿Qué es la debilidad? Pues pérdida de fuerza. ¿Qué es la fatigabilidad? Que yo al hacer una acción voy perdiendo fuerza progresivamente con esa acción. O sea, es tiempo dependiente. Los pacientes con miastenia se levantan muy bien y para la tarde están mazamorra, por así decirlo. ¿Sí? Pues dependiendo de qué, también de estímulos. El frío hace que mantengan más cantidad de acetilcolina y el calor menos cantidad, así que los pacientes con miastenia normalmente no soportan el calor. Se debilitan más rápido. Hay inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa como los órganos fosforados. Ahora, ¿es cierto que cuando yo tomo veneno, todos los venenos tienen órganos fosforados? No, por ejemplo, el campeón. ¿Sí? El campeón. No sé si han escuchado este veneno para ratas. Bueno, el campeón era un veneno bastante usado y es bastante usado para las ratas, pero no tiene. Mucha gente pensaba que tenía un órgano fosforado, pero no, lo que tiene es inhibidores de la vitamina K y el paciente muere desangrado. Las ratas mueren desangradas por el campeón. ¿Bien? Lo que sí tiene órganos fosforados son el malario, que son pesticidas que usamos al fumigar los embrios. Entonces, en este caso, agricultores que no fumigaban con las debidas medidas de protección, pasaban con sporíferos, iban fumigando, y iban absorbiendo de forma endémica, porque estos órganos fosforados tienen buena absorción por piel, entonces venían intoxicados una vez que realizaban sus labores cotidianas. ¿Okay? La atropina es el medicamento que normalmente usamos en estos casos, cuando hay intoxicaciones de forma irreversible por lo que viene a ser los órganos fosforados. Así que esperamos y aumentamos la frecuencia cardíaca que previamente estaba disminuida por efecto de parasimpático. Aumentábamos la frecuencia respiratoria y inhibíamos el peristaltismo, que también estos pacientes presentaban pues, secreción abundante a nivel de bronquios, broncoconstricción,
bradicardia y todo ello podría llevarlo a la muerte. Con la atropina generamos todo lo contrario. Aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria e inhibir el cristal. Vamos con las catecolaminas. Ok, hasta acá todo tranquilo, todo bien, ¿se está entendiendo? Profe, ¿voy a repetir la última parte que mencionó antes de vos, por favor? Esta de acá. Sí. El antídoto de la intoxicación por organofosforados es la atropina. Como había indicado, el organofosforado que hace un efecto parasimpático por mayor tiempo de acción de la acetilcolina. Entonces nosotros tenemos que darle un medicamento que haga contrarreste el efecto parasimpático. O sea, tenemos que activar nuestro simpático. ¿Cómo activamos el simpático? Dándole atropina, que sería lo equivalente a adrenalina. ¿Bien? Okay. Entonces, combatimos los efectos de la bradicardia, de la broncoconstricción con esto. Aumentamos la frecuencia cardíaca e inhibimos la broncoconstricción. ¿Bien? Gracias. Ok. Entonces, el precursor de todas las catecolaminas, ¿quién es? La dioxina. Muy bien. Mediante la tiroxina hidroxilasa que forma el dopa. Muy bien, la DO2. Ahora, mediante la dopa carboxilasa se genera dopamina. La dopamina no pasa la barrera hematoencefálica, eso es importante. La dopamina mediante la dopamina beta-hidroxilasa que va a formar noradrenalina y la noradrenalina mediante la feniletanonina y transferasa va a formar adrenalina. Muy bien. Cuando yo digo catecolaminas, estoy hablando de dopamina, noradrenalina y adrenalina. Muy bien. Importante que se recuerden eso. Muchos excluyen a la dopamina dentro de las catecolaminas, ¿sí? Y piensan que solamente son dopamina y noradrenalina y adrenalina. Bien. Ok. Ya hemos visto las enzimas que hemos usado para formarlas. Ahora vamos a ver las enzimas que usamos para degradarlas. Y es muy importante esto. La monoaminoxidasa, la MAO, ¿sí? Y la catecol o metiltransferasas van a formar productos de degradación. Así se dan la noradrenalina y la adrenalina como productos de degradación van a terminar en metanefrinas, ¿sí? Ya sea de la noradrenalina le aumentamos el nor y es normetanefrina, y de la adrenalina metanefrinasas, ¿sí? Y la degradación del MAO o por encima MAO que va a generar ácido guanilpandélico. Entonces, cuando nosotros tenemos patologías que generan anormalmente y excesivamente estas dos por tumores suprarrenales, ¿sí? Por tumores suprarrenales, lo que nosotros hacemos con la sangre no es dosar la cantidad de adrenalina y de noradrenalina porque es muy fluctuante. Lo que nosotros hacemos es medir los productos de desecho. Ahora, durante el ciclo circadiano hay variaciones en la secreción de estos neurotransmisores. En las mañanas, por ejemplo, para levantarnos, nosotros necesitamos un pico de cortisol, que a su vez este pico de cortisol genera noradrenalina en nuestro cuerpo y después salimos nuestro cuerpo o nuestros ojos, ¿sí? Y empezar a latir más fuerte nuestro corazón que previamente estaba latiendo menos. Bien, entonces hay variaciones en el día y es por ese motivo que no se le puede tomar en un momento a estos pacientes. Lo que hacemos es juntar orina de 24 horas para medir justamente la concentración en todo el día como se adapta. Y de esa manera sabemos si está aumentado, ya sea el ácido guanilpandélico o las metanefrinas, y de acuerdo a ello determinaremos efectivamente si nuestra sospecha era correcta. El paciente viene taquicárdico, diamurético, con fiebre, pérdida de peso, y le tomamos la tomografía y efectivamente tenía un tumor suprarrenal. ¿Cómo lo confirmo? Dosaje de metanefrinas y ácido guanilpandélico en orina de 24 horas. ¿Bien? Ok. Vamos a ver, entonces,
aumento de lo que es la vía dopaminérgica mediante la dopa, nos puede producir esto, esquizofrenia, pero si hay una disminución de lo que es la dopamina, que es el otro neurotransmisor, nos puede producir enfermedad de Parkinson. Ahorita lo desglosamos un poquito mejor eso. Los cromocitomas, que son tumores suprarrenales secretores de catecolaminas, conducen a lo que ya les había indicado y las podemos diagnosticar de la manera que ya se indicó. ¿Sí? Con respecto a la noradrenalina, pues va a ejercer una acción sobre el sistema nervioso simpático. ¿Y cuáles son? Dilata la pupila, inhibe la salivación, relaja los bronquios, aumenta el ritmo cardíaco, lo que habíamos indicado previamente como efecto contrario a lo que es el parasimpático por la acetilcolina, ¿verdad? Estimula la producción y la liberación de la glucosa, inhibe la contracción de la vejiga también. Es por eso que esta nos permite activar. Sí, es el neurotransmisor del estrés o de la acción también, ¿sí? Cuando ustedes están corriendo, están orinando, no, ¿verdad? ¿Gracias a qué? Muy bien. Ok, dentro de lo que es la noradrenalina y adrenalina, pues tenemos estos receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Sitios de acción, los que ya se mencionan acá: alfa 1, músculo lisovascular, alfa 2, sistema nervioso central, beta 1, miocardio, beta 2, músculo lisovascular. Bien, todas son metabotrópicos, ¿verdad? Ok, perfecto. Normalmente la acción en las alfas está dada por el neurotransmisor de la noradrenalina, mientras que en las betas más que nada es por la adrenalina. La diferencia, todas son metabotrópicas, mientras que la alfa 1 es de tipo GQ, las alfa 2 son G inhibitorias. O sea, la alfa 1 es excitatorio y el alfa 2 inhibitorio. Los alfa 2 normalmente son autorreceptores. ¿Se acuerdan que había dicho de los autorreceptores? Que en su mayoría son reguladores, ¿verdad? Ok, justamente es por eso. Y con respecto a lo que es los receptores beta, todas son excitatorias. ¿Bien? Vamos a pasar esto porque estamos con un poquito de sueño ya. Terminamos neurotransmisores, viene algo un poquito más fácil de digerir, así que tenemos nuestra pausa ahí, ¿sí? Ya no falta mucho. Vamos. Ok, con respecto a la dopamina ¿dónde se genera? En la sustancia nigra. ¿Dónde está la sustancia nigra? En el mesencéfalo, chicos, ¿sí? Tenemos la sustancia negra en sus dos porciones, la parte reticular y la parte compacta. ¿En dónde se genera específicamente la dopamina? En la sustancia negra pars compacta. ¿Ok? Tenemos los receptores de 1, de 5, de 2, de 3 y de 4. De 1 y de 5 son del tipo excitatorios, mientras que son inhibitorios el de 2, el de 3 y el de 4. Muy asociados a lo que viene a ser la esquizofrenia y alucinaciones, el de 2 y el de 4, ¿sí? Por asociación con lo que es el sistema mesocortical. Ahora, con respecto a lo que viene a ser la sustancia negra, si es que hay una alteración de esta, una disminución de la secreción de la dopamina, vamos a tener la enfermedad del Parkinson. ¿Ok? Serotonina. Muy bien, de la serotonina tal vez recordarse lo más importante que esto. ¿Sí? La serotonina va a generarse mediante la MAO, ¿verdad? No, se degrada también con la MAO, es una enzima de degradación, al igual que las catecolaminas se degradan con la MAO. Bien, ok. La serotonina tiene que ver mucho con un sistema de recompensa y también pues, con lo que es el sistema mesolímbico. O sea, que si nosotros tenemos un
presión sobre todo. ¿Sí? ¿Ok? Tenemos diferentes receptores, el 2A, el 3, el 4, el 6 y el 7. El 2A sirve para la agregación plaquetaria, el 3 aparato digestivo, el 4 secreción y cristalismo y el 6 y 8 sistema límbico. Principalmente trabajamos con con el 6 y el 7 que es para el sistema límbico. ¿Sí? La histamina es el neurotransmisor de las alergias. ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces. Con respecto a esto, es una amina biógena también y tiene sus receptores H1, H2, H3 y H4. El más estudiado es el H1 y el H2. ¿Bien? Mientras que el H1 está a nivel de lo que es el músculo liso y endotelio del cerebro, el H2 está en la mucosa gástrica. Cuando nosotros damos inhibidores de la secreción de lo que vendría a ser la mucosa gástrica, que usamos la ranitidina, estamos usando eso. ¿Sí? El H2. Mientras que los inhibidores de lo que es el H1, que generan una vasoconstricción, un flash tal vez, por acción de la histamina en una alergia, pues sería básicamente a nivel de H1. ¿Bien? Ahora, Una pregunta. En las alergias, la histamina es la que causa el shock. shock anafiláctico. Porque hay distintos tipos de shock. El shock del shock. Anafiláctico, sí. ¿Y cómo lo causa la histamina? Si ahí no parecía nada de vías aéreas o... No, sí. Ah, ya lo vi. Okay. ¿Y en vasos? ¿Y el corazón? También, En vasos. también en vasos y también en corazón. Desglosamos esta parte, ¿sí? Ok. H1, ¿qué produce? Obstrucción nasal, congestión de la mucosa nasal, asma y diarrea. A nivel de H2, receptores, distensión abdominal, diarrea, dolor abdominal, constipación, náuseas y vómitos. A nivel cerebral, ¿qué produce? Dolores de cabeza, migraña, ¿sí? Perdón, es a nivel de H3. H1 a nivel de lo que viene a ser útero, dismenorrea. A nivel de lo que viene a ser piel, ¿sí? Puede producir prurito, rash, edema, eritema y eczemas. A nivel de lo que es H2, el corazón, ¿sí? A nivel de lo que es H2, el corazón, produce taquicardia, mientras que el H1 sí produce hipotensión. Tengo una pregunta. Usted mencionó de que había una disminución en la producción de serotonina, lo que conllevaba a que, bueno, actuaran menos en el espacio, en el post y el presináptico, pero ¿a qué se debería la disminución de la serotonina? Exactamente, en la parte psiquiátrica y en las depresiones no tenemos una causa de por qué. No tenemos una causa. Lo que sí podemos hacer es disminuir la recaptación de la serotonina a nivel presináptico con la intención de que haga más función esta serotonina que se libera en esta sesión. No, Pero biológicamente no tendría una razón de darlo. una consultita más. ¿No hay alguna manera de aumentar la producción? El detalle es que cuando uno administra cualquier tipo de medicamento, muchos de estos medicamentos se van a degradar a nivel de lo que es el torrente sanguíneo por diferentes enzimas y o también no van a tener la capacidad de pasar la barrera hematoencefálica. Y es por eso que cuando uno administra medicamentos con intención de, por ejemplo, mejorar la secreción de la serotonina, pues no consiguen eso. Gracias. Okay. Con respecto al glutamato, entonces, es el principal neurotransmisor excitatorio, ojo por favor con eso. Siempre se pregunta, ¿dónde o cuál es el neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central? Es el glutamato, ¿sí? Tiene receptores ionotrópicos y metamotrópicos, los más estudiados, ionotrópicos, NMDA, AMPA y cainazo. Y entre los metamotrópicos, el M, que aumentan y en su mayoría, como le decía, son excitatorios por aumentar el riesgo del hipertensión. ¿Sí? Okay. El GABA, último. Con respecto al GABA,
GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Tenemos dos receptores, GABA A y el GABA B. Muy bien, con respecto a esto, el ionotrópico es el GABA A, mientras que el metabotrópico es el GABA B, ¿sí? Y está asociado a lo que son los canales de cloro al hacer una inhibición rápida con esto, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de las benzodiazepinas, ¿en qué receptor estaré haciendo? Ok. Cuando nosotros administramos, por ejemplo, el midazolam, es muy rápido. Cuando nosotros operamos, administramos midazolam, le decimos al paciente que cuente de 10 hacia abajo, ¿verdad? Cuando llega al nivel 5 y se retira. Acción rápida por un receptor ionotrópico, por un receptor metabotrópico, no sería tan rápido, ¿sí? Ok. Por lo pronto, eso. Descanse un momento siguiente. Vamos a